Hoy vamos a abrir un melón porque vamos a hablar de la obligatoriedad que tienen las operadoras para facilitarnos los datos para poder colocar nuestro propio router. No pueden obligarlos, como os voy a explicar ahora, por normativa europea a utilizar su propio router, y además os voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer para quitar el router de la operadora para colocar nuestro propio router. El sábado pasado, si recordáis, os traía un router que era este de aquí, uno de Kinetic, que tiene unas prestaciones muy buenas, y muchos de los comentarios, como podemos ver por aquí, era que, bueno, que realmente no es tan fácil porque las operadoras no nos dejan hacerlo. Muchos comentabais que no se podía hacer, si podía explicar cómo se podía hacer para quitar el router de la operadora, otros comentabais la problemática del IPTV, es decir, de poder mantener el router de la operadora o no, manteniendo lo que sería la televisión propiamente de la operadora. También estaba el tema del teléfono, mucha gente no le hace falta teléfono, pero otros sí que necesitan el teléfono fijo, y es lo que vamos a ver hoy. Esto tiene que ver mucho, como ya explicaba en ese vídeo y he explicado en vídeos anteriores, tiene mucho que ver con la privacidad y con la seguridad de nuestros datos, tiene que ver con la neutralidad de la red, incluso está relacionado con todo el tema de los bloqueos del IP por parte de la liga, porque el hecho de tener un router que no sea de operadora nos permite hacer muchas cosas, como tener un VPN como cliente dentro del router, poder utilizar DNS cifrados, poder utilizar bloqueadores de publicidad, nos permite hacer muchísimas cosas que las operadoras no quieren que hagas, y como ya digo, eso está amparado, como os voy a explicar ahora, por un reglamento europeo. Tenéis derecho a exigirlo y a hacerlo por este reglamento europeo, y además vamos a ver cómo se hace, evidentemente no en todos los casos, pero unas pinceladas generales. Así que si estáis interesado en aprender, quédate y empezamos. Mirad cómo tengo la mesa antes de pasar a explicaros temas de router y de configuraciones y del reglamento europeo y de cómo nos están tomando el pelo porque no se está cumpliendo el reglamento europeo. Antes de eso quiero darle las gracias a GVGmall por patrocinar este vídeo, por patrocinar este canal. Ya sabéis que GVGmall es una tienda especializada en licencias de Windows y de Office. Ya sabéis que yo siempre digo que no vale la pena piratear, que no nos la juguemos, y más por el precio que tienen en las licencias. Así que venga, vamos a verlo. Y ahora vamos a ver cómo es la compra y la activación de una licencia en GVGmall, para lo cual accedemos a GVGmall y mirad, aquí lo tenemos. Aquí vemos que tenemos las Windows 11 CD Case, aquí tendríamos las licencias de Windows 10, pero Windows 10, como van a dejar de dar soporte en este año, no lo recomiendo. Y luego algo que también es muy importante, las licencias de Office. Aquí tenemos el Office 16, el Office 19, entonces vamos a proceder a la compra. Aquí está, pero le metemos el código de descuento, que es GGNN. Le damos a aplicar, y si ya de por sí el precio era muy bueno, ahora se queda en solo 20,5 euros, ni siquiera llega a 20,5 euros. Le damos a continuar con el pago. Aquí tenemos todas las opciones de pago. Yo en este caso lo voy a pagar a través de PayPal. Me vengo a mi perfil y aquí tengo la licencia y me ha costado 20,49 euros. Voy a las claves de código y aquí está. La copio, accedo a la configuración, me vengo a sistema. Y aquí vemos que nos dice que el Windows no está activado. Nos propone activarlo ahora y le vamos a dar a cambiar clave de producto. Evidentemente la clave de producto que nos ha dado GVGmall. Le decimos siguiente y le damos ya a activar. Y ya está, nos dice que ya han activado la copia de Windows. ¿Por qué os decía que estamos amparados por el Parlamento Europeo y que tenemos derecho a que nuestra operadora nos facilite los datos de conexión para colocar nuestro propio router? Muy sencillo, porque esto viene de un reglamento europeo. Viene de un reglamento de hace 10 años, viene del artículo 3 del reglamento 2120/2015, es decir, del año 2015, creo que del Consejo del 25 de noviembre del 2015, donde ya se decía que tenemos derecho a poder utilizar nuestro propio router. El reglamento reconoce el derecho de los usuarios finales a utilizar aplicaciones, servicios y equipos terminales de su elección, aquí está la clave, independientemente de la ubicación del usuario o del proveedor, o del origen o del destino de la información. Es decir, nos asiste el derecho de que los proveedores de Internet, lo que se llaman los ISP, Internet Service Provider, no nos impongan sus propios equipos, no nos impongan sus propios routers, podamos utilizar nuestros propios routers, por lo cual para hacer eso lo que están obligados es a garantizarnos las claves de acceso, todos los datos de conexión para poder configurar nuestros propios equipos. Evidentemente estaremos fuera del soporte técnico, no les podremos llamar si tenemos cualquier problema porque es nuestro equipo, pero eso sí, están obligados a darnos esos datos. ¿Por qué no se aplica esta ley? Muy sencillo, porque estamos en España y en España se aplica solo las leyes que le interesan al gobierno, y evidentemente el monopolio que tienen los grandes operadores es muy grande, hace
hacen lobby, tienen al gobierno de su parte y por eso hace que no se aplique este reglamento, lo mismo que lo que está haciendo Tebas y Movistar y Digi y otras operadoras con todos los bloqueos de Internet. Y de hecho en 2020, hace 5 años, el ORECE o BEREC, en función de si lo decimos con las siglas en inglés o en español, que es el organismo de reguladores europeos de las comunicaciones electrónicas, ya publicó nuevas directrices sobre el reglamento que os he comentado, donde establecía las medidas para garantizar el acceso a una Internet abierta, para apoyar la neutralidad de la red y la libre elección de router o la libre elección de terminales. En cuanto a la libre elección de routers y terminales, señalaba que los usuarios finales tienen el derecho a utilizar los equipos terminales, es decir, el router de su elección, para acceder a los servicios de Internet. Y esto implicaba que los proveedores de Internet no pueden imponer el uso exclusivo de sus propios dispositivos y deberían permitir así que los usuarios optaran por los equipos que mejor se ajusten a sus necesidades en función de rendimiento, seguridad y privacidad. Vuelven a recalcar el tema de rendimiento, seguridad y privacidad, porque esto es importantísimo. Ya no solo es un tema de rendimiento, de que los routers de las operadoras son muy malos y nosotros queremos tener un router de mayor calidad con un mejor rendimiento, es que también incluye aquí la privacidad y la seguridad, y eso no lo tenemos garantizado con un router de operadora. Y el BEREC también exponía unas directrices claras en cuanto a la neutralidad de la red. Decía que según el mismo reglamento, el 2015-2120, se tenía que garantizar que todo el tráfico de Internet sea tratado de manera equitativa y sin discriminación. Es decir, tenemos derecho a poder acceder a cualquier tipo de información sin ningún tipo de discriminación, que es algo que creo que está ocurriendo ahora con la Liga y con los bloqueos de Internet, y además hacerlo con nuestro propio router. Y ahora que ya tenemos claro que no nos pueden obligar a utilizar el router del operador y podemos colocar el nuestro, si queremos hacerlo tenemos que tener en cuenta qué tipo de router y qué tipo de conexión tenemos a la hora de elegir nuestro router. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta si vamos a utilizar un router con conexión de fibra, igual que el router de las operadoras, y si vamos a utilizar el teléfono y el IPTV, es decir, la televisión propia de las operadoras. Lo voy a explicar de una manera muy rápida, porque todo lo que voy a explicar ahora está explicado de una manera muchísimo más detallada en los vídeos que hice en cada uno de ellos, explicando las configuraciones de muchos routers con diferentes operadoras, pero bueno, como me lo habéis pedido, lo voy a explicar de una manera muy por encima, de una manera muy global, para que tengamos una visión un poquito más en conjunto. En primer lugar, el tipo de router, si es con fibra o sin fibra, es decir, si vamos a utilizar un router que tiene un conector de fibra como el de las operadoras o si no lo tiene. ¿Por qué os comento esto? Muy sencillo, porque realmente nosotros en los routers, voy a centrarme en los routers que son de fibra, porque evidentemente los routers de ADSL ya básicamente no existen en España. Nosotros dentro del router tenemos dos dispositivos, uno que sería la ONT y otro lo que sería el router como tal. Están dentro de la misma carcasa, pero son dos dispositivos separados. De hecho, antiguamente o incluso ahora hay veces que te colocan la ONT por un lado y lo que sería el router, o lo que nosotros llamamos router, lo colocan por otro lado. En ese caso tenemos que decidir si utilizamos un router como puede ser, por ejemplo, este de aquí, que a ver si hago pronto la review de este equipo, que es un Fritzbox, que esta marca sí que tiene routers con toma de fibra igual que el de las operadoras. Mirad, este de aquí ya viene así, viene con un transceptor, de tal manera que nosotros aquí le podemos conectar, a ver, quito esto, aquí le conectaríamos directamente el latiguillo de fibra, como el que nos llega de la operadora, lo conectaríamos y ya lo tenemos. ¿Qué nos hace falta en este caso? Nos hace falta los datos de configuración de la ONT. Nos hace falta lo que se llaman las credenciales. Se llaman IDONT, se llaman PLOAM, lo podéis ver escrito de varias maneras, pero para poder configurar la ONT nos hacen falta esos datos. Nos los debería dar, en este caso, la operadora, pero generalmente no los dan. Hay algunos casos, como puede ser, por ejemplo, con Movistar, que directamente aparecen en el propio router de la operadora, en el HGU, o si no, se lo podéis pedir al instalador cuando os vaya a hacer la instalación de fibra. Si no tenemos un router con ONT incorporada, ¿qué es lo que podemos hacer? Colocar nuestra propia ONT. ¿Qué es lo que hago yo? La ONT sería esta de aquí. Esta es una ONT que yo tengo, que compré de segunda mano hace mucho tiempo. Hay muchas ONTs por ahí en el mercado, incluso os he traído alguna ONT también de Ubiquiti, de tal manera que exactamente igual, nosotros con los datos de configuración configuramos la ONT y ya lo tenemos. Que nuestra operadora nos coloca una ONT por separado en vez de un todo en uno y ya tenemos la ONT aparte, genial, ya tenemos la ONT configurada y ahora tenemos funcionando y no nos hace falta en este caso configurar ninguna ONT. En ese caso lo que haríamos sería con la ONT propia de
de la operadora o si nos configuramos nuestra propia ONT, se lo pincharíamos a un router como este que no tiene entrada de fibra y ya está. ¿Qué ocurre si nosotros no tenemos los datos de las credenciales de la ONT? Pues bueno, en ese caso se puede hacer varias cosas. Una que sería colocar el router de la operadora en lo que se llama modo bridge o modo puente, que lo que hacemos es básicamente anular la parte router. Ya he dicho que el router dentro lleva dos cosas, la ONT y el router, pues lo que hacemos es anular la parte router y se quedaría solo básicamente como la ONT. Actualmente muchísimos routers de operadora esto ya no se puede hacer, antes sí que se podía hacer. En el caso del router de Movistar hay que colocarlo de una manera que se llama monopuesto y con cada operadora se hace de una manera diferente. Si aun con todo no se puede hacer porque cada operadora lo hace de una manera diferente y algunas ponen las cosas muy complicadas, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues no queda más remedio que activar lo que se llama el DMZ dentro del router de la operadora y a continuación colocar el router nuestro a través del puerto WAN. Y una vez que ya tenemos la ONT configurada, bien sea porque lo tengamos en un router como este, porque tengamos nuestra propia ONT, como sea, ¿qué es lo que hacemos? Conectamos esa ONT, la conectamos a través del puerto WAN del router neutro que tengamos. Y nos hará falta también otro tipo de credencial, ¿cuál? El PPPoE. Es otro tipo de credencial que te tiene que dar tu operadora, por ejemplo, Digi, les escribes un correo y ellos te devuelven las credenciales, te dicen qué credenciales son y bueno, te hará falta ese tipo de credencial. En este de aquí ocurriría exactamente lo mismo, nos harían falta dos tipos de credenciales, uno el de la ONT y otro en este caso lo que sería la parte del router. Y eso sería para los datos, es decir, para tener acceso a internet, para poder navegar. Luego, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría el teléfono, en el caso de que nosotros queramos teléfono, y también nos haría falta el IPTV. Vamos a ver cómo se hace. En cuanto al teléfono, para el que quiere utilizar teléfono o quiera teléfono fijo, ¿cómo se hace? Pues bueno, en primer lugar, evidentemente te van a hacer falta también los datos de configuración, pero además te hace falta que el hardware del router sea compatible. Se puede hacer de varias maneras. En primer lugar, si tenemos un router como este, los FreeBOS de AVM tienen dentro lo que se llama una centralita telefónica, de tal manera que directamente con los datos de configuración del SIP, se llama SIP, SIP, con los datos de configuración de lo que sería el teléfono del SIP, los metemos dentro de la centralita y ya lo tenemos. Lo podemos conectar, como vemos aquí a través del típico cable de teléfono, la clavija RJ11, conectamos nuestro teléfono y ya está, o tal como estos llevan dentro una centralita DECT, de tal manera que con un teléfono fijo, un teléfono con tecnología DECT, que es muy habitual, es un estándar, lo emparejamos y ya está, y podemos tener el teléfono fijo. ¿Qué ocurre si nuestro router no tiene, como es en este caso, el SIP incorporado, no tiene dentro lo que sería la centralita telefónica? Pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar un adaptador. Un adaptador, por ejemplo, como este. Es un adaptador que se llama ATA-SIP. Ya en su día expliqué cómo se configuraban y expliqué en concreto este modelo. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues bueno, lo mismo. Conectamos aquí el cable Ethernet, el cable que le va a parar al router, lo conectamos, lo configuramos a través de la VLAN, porque es muy importante tener en cuenta que tanto los datos como el teléfono, como vamos a ver luego el IPTV, lo que es la televisión, cada uno va por una VLAN separada, está explicado en los vídeos, de tal manera que aquí ya le conectaríamos el teléfono, la clavija del teléfono y ya está. En el caso de estos de aquí, como ya expliqué en el vídeo del sábado pasado, pues bueno, tienen su propio adaptador que va a través del USB, se conectaría por aquí. Con ese adaptador lo configuramos, le conectamos el teléfono y de esa manera tendríamos un teléfono fijo. Aunque nuestro router no tenga centralita, da igual, podemos configurarlo siempre a través de un adaptador externo, bien sea por USB o como es este a través de Ethernet, lo conectamos al router, conectamos el teléfono y ya lo tenemos. Y finalmente llegamos al tema del IPTV, es decir, de la televisión a la carta de las propias operadoras. Vuelvo a repetir, no tiene nada que ver ni con Netflix, ni con Disney Plus, ni con este tipo de contenido a la carta. ¿Cómo funciona? Pues bueno, al igual que en este caso os he comentado, en este caso de la voz IP, a través de lo que se llama el SIP, funciona a través de una VLAN separada y el problema está en que no todos los routers admiten las tres VLAN, es decir, nos hacen falta tres, que sería los datos,
en este caso el teléfono, y después el IPTV. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, estos routers de aquí, de esta marca, que me gustan mucho, sí que soportan evidentemente el acceso a internet, los datos, sí que tienen centralita telefónica, admiten el teléfono, pero no tienen la triple play, no tienen lo que se llama la triple VLAN, por lo cual no podemos configurarle en este caso la televisión propia del operador. Luego algunos routers como estos de aquí sí que admiten en este caso la triple play, de tal manera que se configura, está explicado ya en unos vídeos que yo hice en su día, donde explicaba cómo se hacía, cómo había que configurarlos. Ahora no lo puedo hacer porque no tengo en este caso contratada la IPTV de mi operador, por lo cual no puedo hacer un vídeo, pero bueno, ahí tenéis explicado paso a paso cómo se puede configurar en el caso de que vuestro router tenga la IPTV y ya está. Y otra pregunta también bastante recurrente sobre el Wi-Fi 7 y sobre los 6 GHz. Ahora no lo voy a explicar porque no quiero liarlo con los conceptos que os acabo de explicar, pero bueno, sí que os lo voy a mencionar muy por encima. El Wi-Fi 7 puede estar con 6 GHz, pero también podemos tener Wi-Fi 7 sin 6 GHz. Wi-Fi 7 no quiere decir que tenga 6 GHz. Eso tiene bastantes implicaciones. Hay casos en los que yo prefiero que los tenga, otros en los que no, pero eso, os tenéis que dar con la idea que el Wi-Fi 7 no solo son 6 GHz, es algo más. Y bueno, espero que con este vídeo te haya ayudado. Creo que ha quedado bastante claro que tenemos derecho a poder colocar nuestro router. En España no se cumple el reglamento europeo, hay países que se cumple a rajatabla. Para que os hagáis una idea, en Finlandia se cumple desde el año 14, es decir, un año antes de que se aprobara ese reglamento. En Alemania se cumple desde el año 2015, el mismo año que se aprobó en Europa ese reglamento, se hizo lo que se llama una transposición y se aplica en Alemania desde el año 2015. En Holanda desde el año 21, en Italia desde el año 18. El único donde no se aplica es en España. Ya sabemos cómo funciona España. Según qué normativas europeas se aplican a rajatabla y de manera instantánea, siempre y cuando sean unos reglamentos que favorezcan los intereses del gobierno. No meto ningún color político, pero siempre que favorezcan los intereses del gobierno. Y sin embargo, cuando son cosas que no le interesan por lobbies y por cosas que ahora no voy a explicar, en ese caso se hacen los locos, no se aplica, y a perder en este caso siempre el consumidor, que somos nosotros. Y bueno, como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like, compartilo con gente que creas que esto le puede ayudar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.